vamos a hacer una transición entre lo que venimos hablando, que es el tema de Jesucristo, y lo que vamos a hablar en el resto del mes, que es el libro de los Hechos. Tuvo que pasar un acontecimiento importante y especial, y ese fue el acontecimiento de la resurrección de Cristo. Recuerden ustedes, mucha gente recuerda al Cristo crucificado. de De Cristo. hecho, muchos de ustedes habrá llevado en su vida, habrá tenido en su vida alguna crucecita colgada aquí, algún dije de crucecita en su pecho, ¿verdad que sí? Algunos de ustedes desde chiquitos andaban con una cruz. Pero vamos a recordar nosotros a Jesús por la cruz. Nada más nos vamos a quedar con ese mensaje, porque la cruz es muy importante, porque la cruz es el sacrificio que Jesús hizo. Pero más importante aún es la resurrección de Cristo. Y es lo que hoy religiosamente se está celebrando alrededor del mundo. Recuerden ustedes que el movimiento cristiano no es algo que haya comenzado ahora, comenzó con Jesucristo hace más de 2000 años. Y el impacto de Jesucristo es tan grande que uno de los movimientos espirituales más grandes que hay en la faz de la tierra todavía hoy en día es el cristianismo. Muchas veces, muchas veces desconocemos cuántas ramas del cristianismo hay. Recuérdense que iglesia de Jesucristo solo hay una, ¿sí? Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, dice la palabra, por una novia con su vestimenta blanca, santa, sin manchas y sin arrugas. Él viene por esa novia para casarse con esa novia. Esa novia es la iglesia. Su iglesia es una iglesia, no muchas iglesias, una iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos hace parte del cuerpo de Cristo? Pues haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocer el sacrificio que Él hizo hace 2000 años por nosotros en la cruz, como el único sacrificio capaz, acepto delante del Padre, el único puro, el sacrificio puro que Él podía recibir y decir, Él no conoció pecado, entonces ahora voy a perdonar por cuanto Él se sacrificó por los demás. A nosotros nos tocaba esa muerte, pero Él se puso en la cruz para sustituirte a ti y a mí. Ya no somos más condenados en nuestros pecados cuando nosotros la recibimos como nuestro Salvador, y eso ya lo sabes tú. Pero no se quedó ahí el asunto, o sea, no se quedó en la cruz. La cruz sería ineficiente. El mensaje de la muerte de Cristo y su sepultura serían ineficaces e incompletos sin la resurrección. El mensaje de la resurrección viene a redondear, viene a darle sentido a toda nuestra fe. Sin esa resurrección, nuestra fe sería vana. Y les hablaba hace un momento acerca de las ramas del cristianismo, porque hay mucha confusión, ¿verdad? Como fue profetizado en finales de los tiempos, habría mucha confusión. Mira, por un lado está la gente que busca a Dios, cada quien a su manera, ¿verdad? Hay miles de religiones, miles de religiones. Hay miles de dioses, entre comillas, y con D minúscula, pero solo hay un Dios verdadero. Y hay solo un camino a ese Padre, a ese Dios y Padre verdadero, que es Jesucristo. Y Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿cómo abrió Jesucristo ese camino si no es a través de la resurrección entre los muertos? Porque resulta que ese camino era un abismo antes. Ese abismo existe entre el hombre y Dios, por cuanto el hombre no hizo la voluntad de Dios, por cuanto el hombre desobedeció desde el principio. Adán y Eva desobedecieron. Se creó un abismo entre el hombre y Dios. Ese abismo se llama muerte. Esa muerte es la separación eterna de Dios, porque Dios es un Dios justo y Él respeta sus leyes, Él respeta sus principios. Y Dios no podía obviar el pecado del hombre, porque dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese abismo que había se convirtió en un camino, y ese camino fue logrado por Jesús. Pero ¿en qué momento fue logrado? Si Él murió, si Él fue un hombre como nosotros también. Dice que no conoció pecado.
Dice la palabra de Dios que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue diferente que nosotros, porque nosotros hemos pecado desde el principio. Todo hombre y toda mujer nacen condenados por cuanto nacemos con la herencia del pecado. Por más que nos esforcemos, por más que tú hagas obras, por más que tú trates de portarte bien, tú no obtienes la salvación a través de tus obras. Tú no puedes obtener la salvación a través de aún de sacrificarte tú mismo. Tú podrías dar tu cuerpo, pero de todos modos no va a ser acepto, porque solo hay un sacrificio acepto, que es el de Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto que no conoció pecado. Y por cuanto no conoció pecado y por cuanto era inocente y fue castigado en la cruz como si hubiera sido un malhechor, entonces su Padre lo favoreció y lo resucitó entre los muertos. Dice la palabra de Dios, ¿quién es aquel que subió delante de Dios y no es aquel que bajó también a las profundidades? ¿A qué bajó a las profundidades cuando murió? Pues bajó a la gran batalla de los siglos. Esa batalla entre la muerte y la vida. Jesucristo representa la vida. La muerte es una entidad puesta por Dios que tiene su función. Es la encargada del trabajo sucio de hacer morir. ¿Sí? Es una potestad súper poderosa. El único que logró vencer a esa potestad en una gran batalla fue Jesucristo. El Padre le dio las fuerzas. El Padre metió su brazo en el infierno y lo levantó de entre los muertos. De eso se trata la resurrección, de entender ese mensaje de que no era posible que un hombre volviera de la muerte, habiendo sido ya condenado. No podía nadie salir de ahí. Nadie que haya entrado a la muerte segunda puede salir de ella, ni tampoco nadie que hubiera entrado a la muerte primera podía resucitar en su cuerpo terrenal. Ya había habido alguna primicia, ¿verdad?, de parte de Dios. Por ejemplo, el mismo Jesucristo levantó a Lázaro entre los muertos. 4 días tenía ya de muerto Lázaro cuando llega a Betania y ve a María y a Marta llorando, sus grandes amigas, y su amigo Lázaro había muerto, y le dice: Señor, ¿para qué vas a remover la piedra si apesta ya? Y ya tenía, porque ya tiene 4 días de muerto, y el Señor manda a remover la piedra y dice: Lázaro, ven fuera. Y entonces dice la palabra de Dios que se levantó ese muerto de 4 días y manda a los discípulos a quitar las vendas a Lázaro. Pero esa era solamente una primicia de lo que había de pasar con el mismo Jesucristo, porque él le dijo a María, me parece que le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa en la que tú y yo estamos asentados. ¿Le tenemos miedo a la muerte de nosotros? Si hoy nos llamara el Señor, ¿estamos preparados? ¿Cuántos están preparados para estar con el Señor? Levante su mano. A ver, quiero ver los que están con la fe. Amén. Ya están listos. Muy bien, amén. Estamos ya listos. ¿Saben por qué estamos listos? Porque ya sabemos nosotros que tenemos vida eterna en Cristo Jesús gracias a su resurrección. Nosotros también seremos resucitados. Yo tengo una escritura preciosa en el Salmo. No, vamos a ir a Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que tú ya la conoces. Job 19:25. Vamos a buscarla acá. Muy bien. Job 19:25. Yo te la voy a compartir ahí en tu pantalla para que la puedas leer. Job 19:25. Muy bien. Vamos a ver. ¿Dónde está esta cosa? Job 19:25. Vamos a ver. Ahorita tengo un momentito, te la pongo en la pantalla. Muy bien, ahora sí. Ahí está. Miren lo que dice acá. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Mire, es Job profetizando acerca del mismo Jesucristo. Ven, mire lo que dice acá. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Miren ustedes cómo aquí Job está profetizando acerca de su Redentor. Cientos de años antes que Jesucristo siquiera existiera en la tierra, ya estaba siendo profetizado que él iba a estar acá y que él iba a ser el que se iba a levantar entre los muertos. Del polvo iba a ser levantado. Y cuando habla del polvo, habla de la muerte, habla de esa, porque todo hombre es necesario que muera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez
y entonces su cuerpo se convierte en polvo. ¿Quién de nosotros se va a librar de eso? A ver, para el que se siente Superman, se siente la Mujer Maravilla. ¿Quién de nosotros se va a librar de la muerte? Nadie. A menos que Dios quiera hacer una excepción extraña, ¿verdad? Pero nadie de nosotros, todos vamos a ser polvo, no se preocupe. Mire, si usted está más cerca, se siente más cerca de que ya le va llegando su hora, tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es el temor? Si usted está en Cristo Jesús, usted está confiado, está tranquilo. Si siempre le digo a mi esposa, mira, y si yo faltara, y si yo no estuviera, ¿será que la obra que yo comencé va a seguir? ¿Será que ya levanté algún discípulo que siga mi obra? ¿Verdad? Porque la obra mía es la obra mía, que es la obra de Cristo, pero en mi vida yo le doy continuidad a esa obra. Entonces, si yo estoy haciendo una obra en esta tierra y yo faltara, le pregunto a mi esposa, y yo muriera, oye, ¿será que alguien va a seguir haciendo mi trabajo? ¿Será que ya levanté verdaderamente algún discípulo? Por lo menos uno, por lo menos uno, ¿verdad? Porque qué triste morir sin haber dejado por lo menos un discípulo. Pero mire, yo me siento tranquilo porque ya hice mi inventario y ya encontré un par de discípulos por ahí que yo digo, ya, yo estoy seguro que fulanito y sutanito, esos sí ya son mis discípulos porque ya me lo demostraron y yo sé que van a seguir haciendo la obra de Dios siempre. O sea, eso es algo maravilloso, pero ¿por qué tengo yo esa esperanza y esa tranquilidad? Primero, porque creo en la resurrección de los muertos. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo esas palabras. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, esa es mi certeza. Si no, yo estaría perdiendo el tiempo hablándote a ti ahorita y te estaría robando tu tiempo a ti. Pero tu tiempo tú no lo estás perdiendo. Tú estás invirtiendo tu tiempo en forma inteligente, porque la gente inteligente es aquella que logra conectarse con Dios a través de Jesucristo, porque está adelantándose a esa muerte. Está ganando la batalla de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya la ganó hace 2000 años. Por eso la resurrección que hoy se celebra, miren, se celebra tan sin sentido en el mundo. Perdónenme. Yo sé que hay muchas ramas del cristianismo que se han hecho porque somos hombres, ¿verdad? Y entonces unos creen una cosa, otros creen otra, pero al final, ¿cuál es el mensaje central del cristianismo? Es Cristo Jesús mismo. El Cristo que vino al mundo, el Cristo que fue crucificado en la cruz, el Cristo que fue resucitado, el Cristo que se fue y dijo, volveré pronto a una segunda venida. Ese Cristo es el mensaje central del cristianismo. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. Ahora que he estado trabajando con gente de España, me doy cuenta que hay una potestad diabólica que viene y ataca la fe de los cristianos españoles o los cristianos que viven en España. ¿Y saben cómo los atacan? Uno de los ataques más frecuentes es que les dicen, ¿y qué estás haciendo en esa secta? Uy, esa secta no es de Dios. Espéreme, póngale pausa, póngale pausa. Yo le voy a decir una cosa. La fe cristiana, ¿de dónde viene? ¿Dónde nace? Nace en la palabra de Dios, dividida en dos formas. La Biblia tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento profetiza acerca de la venida, el advenimiento de un Mesías, de un ungido. El Mesías, el ungido. Y el Nuevo Testamento testifica la venida de ese ungido. Jesucristo significa el ungido, ¿sí? Significa Yeshua, Jesús, significa, a ver, el ungido. Muy bien. Y el Cristo, ¿qué significa Cristo? Significa Mesías, ¿qué significa? Significa el enviado, ¿sí? Yeshua Hamashiach, Jesús el enviado, Jesús Cristo, ¿sí? Ese ungido, ese enviado por Dios, es aquel que nos permitió a nosotros tomar vida nueva, porque tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso yo tengo la confianza de que si hoy muriera, voy con él. Yeshua, el Salvador, ¿sí? El Cristo es el ungido. El Salvador ungido fue enviado a este mundo, ¿sí? El Salvador ungido fue enviado a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que vencer a la muerte. ¿Cuándo la venció? Cuando él bajó a las profundidades.
batalló contra la muerte, dice que él tomó las llaves de la muerte y del Hades. Mire usted qué llaves tomó Jesús. Y entonces se presentó a sus discípulos. Y mira, y cuando leemos esta escritura de Job, esto es maravilloso porque Job Job ni siquiera tenía conocimiento de cuándo iba a venir el Mesías, el Salvador. Pero él lo menciona bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Job estaba pasando por la prueba más desdichada que un hombre pueda pasar. Perdió a su familia, perdió sus bienes, perdió el respeto de todo el mundo, pero él tenía su fe puesta en Dios. ¿Sí? Y dice en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Por qué? Porque este hombre estaba pasando por una prueba terrible. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes cuando estás pasando en medio de la prueba? Cuando te quitan el trabajo, cuando en lugar de subirte el salario te lo bajan, cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal, cuando te dicen que tu esposo o tu esposa están enfermos y van a morir, cuando te dicen que cuando tus hijos te rechazan, cuando tus hijos no te apoyan, no hacen lo que tú les has enseñado a hacer y tú dices, yo para qué quiero la vida así. Momentito, yo te voy a decir algo. Hay una esperanza de gloria que nos da un sentido de vida para estar aquí. Sabes, para mí estar enfrente de esta cámara, hablándote a ti, le da todo el sentido a mi vida. Todas las pruebas que yo haya pasado en mi vida o esté pasando en este momento no son nada comparado con el poder compartir esa salvación eterna que yo ya tengo y que mi esposa tiene. Esa certeza de vida, esa tranquilidad, esa paz. Mira, no hay salario que valga, no hay rebeldía de los hijos que vaya a poder más que el amor de Dios, no hay enfermedad que se interponga entre tú y Dios, porque Él es incluso tu sanador, el mismo que te puede salvar es el mismo que te puede sanar de esa enfermedad terminal. Acá en este grupo lo hemos visto, acá en este grupo han habido sanos por Dios en 5 minutos, personas por las que se ha orado al Señor y el Señor ha respondido en 5 minutos sanándolos sobrenaturalmente. Si tú quieres ahondar un poco más acerca de eso, te tengo los testimonios y te puedo poner a la gente enfrente para que ellos mismos aquí en este grupo te den testimonio de que hay un Dios que no solamente salva, sino que también sana físicamente. No te estoy hablando de un misticismo, te estoy hablando de una relación real. Por eso, cuidado cuando la gente te diga, cuidado con esa secta, ¿qué estás haciendo ahí? No, espérese, espérese, espérese. Cuando nosotros volvemos a la Biblia y creemos lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, tanto lo que está en el Antiguo Testamento como lo que está en el Nuevo, y entendemos y nos es revelada la Escritura, y entendemos que por ese Redentor que estaba hablando Job, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Esa revelación le vino a Job cientos de años antes de que Jesús existiera siquiera aquí en esta tierra. Ya existía en la eternidad, pero en esta tierra no había nacido. A nosotros nos fue revelada esa verdad, que es, pido a Dios que esa verdad sea revelada a tu vida, para que entiendas tú que cuando te es revelada esa verdad y dejas que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador, hay una resurrección en tu vida. Por cuanto estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, cuando venimos a Cristo resucitamos, porque esa resurrección que Él tuvo en medio de la muerte, esa nos es trasladada a nosotros. Por lo tanto, ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Aquel que está en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Ese es el fundamento de nuestra creencia. Por eso cuando te ataque a alguien y te diga que estás en una secta, espérate, espérate. Y te diga, ¿cuál es tu religión? Espérate. Nosotros no buscamos ni defendemos ninguna religión, no nos interesa. Es que la vida no es religión, la vida es relación. ¿Sí? ¿Con quién? Con Dios, con el Salvador, con el Mesías, con el enviado, con el ungido, con aquel que nos puede trasladar esa resurrección que hoy se celebra hasta en una forma pagana.
porque resulta que todo el mundo tiene hoy día festivo, tiene feriado. Hoy la gente celebra algo que ni entiende. ¿De qué te sirve celebrar a ti el día de la resurrección si ni siquiera has resucitado tú? Si ni siquiera has entendido cuál es el beneficio. Hoy, hoy te quiero trasladar a ti ese beneficio. Job lo entendió cientos de años antes. Ahora nosotros 2000 años después de que Jesucristo resucitó, estamos todavía siendo beneficiados y nos ha sido abierto nuestro entendimiento para entender que esa resurrección es para beneficiarnos a nosotros. Di conmigo, la resurrección es mi beneficio. La resurrección es mi beneficio. A ver, repítelo. La resurrección es mi beneficio. La resurrección es mi beneficio. Es que miren, la gente está buscando otros beneficios. La gente está buscando beneficios terrenales todavía. ¿Estás tú todavía con eso? Preocupado porque te van a subir el salario, preocupado por hacer más negocio, hacer más dinero. Esa es tu preocupación todavía. Yo te voy a decir una cosa. Jesucristo quiere resucitarte entre los muertos. Jesucristo quiere que ya no te preocupes de esas cosas. Jesús siempre le decía a sus discípulos, no os afanéis porque habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. Si las flores que no tejen ni hilan se visten mejor que Salomón con toda su gloria, si los pajarillos que no trabajan tienen su sustento todos los días porque el Padre se los da, viste a las flores, le da su comida a las aves, ¿cuánto más hará por vosotros vuestro Padre que está en los cielos? Hombres de poca fe, les decía. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Todavía hay hijos de Dios que están afanados porque van a comer mañana. Yo te invito a que resucites en Cristo Jesús. Yo te invito a que tú le empieces a creer a Dios de veras. Porque si tú todavía estás dudando, mi querido amigo, mi querida amiga, no has resucitado todavía. No has resucitado, no has conocido la resurrección. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza de gloria, esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es la piedra sólida sobre la cual estamos nosotros parados. Job estaba parado sobre la roca que se llama Jesucristo, aunque todavía no lo conocía. Él ya había entendido que ese Salvador era su esperanza, era su roca. Por eso los amigos de Job se burlaban de Job cuando estaba en medio de su ruina. Su esposa se burló de Job, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí? Todo el mundo le falló a Job, pero hay una persona que no le falló a Job, que es Dios mismo. Y estaba viendo Job a ese Salvador. Salvador es lo mismo que Jesús. Jesús significa Salvador. Eso significa ese nombre. Ya Job estaba viendo en las ventanas de la historia por los ojos de la fe hacia adelante. Estaba viendo desde el Antiguo Testamento, viendo a ese Salvador que había de venir siglos después. Hay otra prueba bonita, Salmo capítulo 16, es una escritura que también te quiero compartir el día de hoy. Salmo 16, que es una escritura que nos habla también acerca, escrito por el rey David, ¿sí? Cientos años antes de la existencia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en la Torá le llaman los judíos, ¿verdad? Ese mismo Cristo que vio David también está viéndolo, perdón, Job también aquí está viéndolo David. Mira en el versículo 9, te voy a decir, es Salmo capítulo 16, versículos 9 al 11. Salmo 16, 9 al 11 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, ¿cómo? Confiadamente. Por eso es que no le tenemos miedo a la muerte. Versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero regresemos al versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es corrupción? Usted sabe que cuando una persona se muere, se corrompe, ¿sí? El cadáver se corrompe, salen gusanos, se muere,
se deshace, se desintegra, se vuelve polvo. Eso es necesario que suceda en todo hombre, toda mujer, ¿sí? Es lo normal. Ninguno de los que estamos acá se va a librar de eso, a menos que el Señor Jesús viniera en este tiempo de nosotros, ¿verdad? Nos puede arrebatar, según aprendimos en domingo pasado. Entonces, pero normalmente, este cuerpo se va a corromper, ¿sí? ¿Y quién está hablando ahí en esa escritura? Está hablando el rey David. Pregunto, ¿el rey David acaso no murió? Sí murió, ¿sí? Sí tuvo una tumba. ¿Y qué pasó con el cuerpo de David? ¿Acaso no se corrompió? Claro que se corrompió. Igual se terminó haciendo polvo. Entonces, ¿de qué está hablando David acá? Si la escritura lo habla claramente, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero si David sí vio corrupción, simple y sencillamente David está profetizando de Jesús, de el Mesías, de el Salvador. Está hablando de Jesús. Por eso dice en la palabra de Dios que era necesario que sucediera esto para que se cumpliera lo puesto por los profetas en las escrituras antiguas. Le estoy leyendo una de esas escrituras antiguas. ¿Ya se había dado cuenta usted de esa escritura? ¿Ya la había leído? ¿Ya se dio cuenta que David no está hablando de sí mismo, sino que David está hablando de Jesucristo? Miren, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces el Cristo en el que tú y yo creemos, ese Cristo está sustentado en el Antiguo Testamento, en las escrituras antiguas. Porque algunos piensan que a partir del Nuevo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento, donde aparece ya Jesús, ya en vida, y todo el sufrimiento de él, hasta la cruz, la resurrección, piensan que a partir de ahí es nuestra fe. Espérenme, no se equivoquen, no se equivoquen. Nuestra fe no empieza ahí. Nuestra fe empieza antes. ¿Acaso no es nuestro Dios el mismo que creó los cielos y la tierra? ¿Acaso no es nuestro mismo Dios el que dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios? ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del universo, ya nuestro Dios existía. Estamos hablando del único y verdadero Dios. ¿Cómo puede ser una secta algo que está fundado y puesto sobre esa roca sólida que es la palabra de Dios? No, al contrario, al contrario. Espéreme, las ramas que se han torcido son otras, ¿sí? Aquel que no predica la palabra tal y como está, ese ya se torció, ¿sí? Aquel que le predica a usted algo que está fuera de la palabra de Dios, ese ya se torció. Si le está vendiendo otro librito, si le está diciendo, no, tú tienes que aprender de este otro librito que está fuera de la Biblia. No se confunda. Nada que esté fuera de la Biblia. Nada que esté fuera de la Biblia. Nuestro fundamento está en la Biblia exclusivamente y no una Biblia que fue escrita del Nuevo Testamento para acá, hace 2000 años. No. Una Biblia que existe antes, ¿sí? Desde antes, los testimonios de los primeros hijos de Dios. Los testimonios incluso de la misma creación de Dios en el Génesis. Nuestra fe está fundada en la escritura que habla del Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso Génesis comienza en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. En ese es en el Dios que tú y yo creemos. Si no es ese nuestro Dios, ¿cuál es? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Sí? A Abraham le dijeron, en ti van a ser benditas todas las naciones. ¿Y de qué estaba hablando ahí el Señor cuando le dijo a Abraham eso? Le estaba hablando de que de sus lomos saldría una descendencia. ¿Y cuál es esa descendencia? Si no es la descendencia que lleva de generación en generación hasta Jesucristo. ¿Sí? Toda la genealogía de Abraham termina en la vida de Jesucristo, hermano. Porque cuando le estaba hablando Dios a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las generaciones, le estaba mostrando que de sus lomos iba a salir, ¿sí? Esa descendencia que iba a llevar hasta José y hasta María, ¿sí? Y que nosotros sabemos que María concibió a Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿ya? Pero lo tuvo en su vientre. Y también Jesucristo tuvo un papá terrenal. Él no fue un bastardo, ¿sí? Aparte de que había sido concebido por el Espíritu Santo, tenía un papá terrenal puesto por Dios que lo cuidó.
Y sabe usted que los dos, tanto José como María, venían de la misma genealogía, la misma descendencia. Si usted persigue la genealogía de Jesucristo por el lado de su madre y por el lado de su padre, siempre se va a dar cuenta que llegan todos a Abraham o de Abraham hasta Jesucristo, y de ahí vuelta. ¿Por qué? Porque Abraham fue el primero que aparece en la Biblia, que empezó a andar, a ser llamado para formar ese pueblo escogido, ¿sí? Vemos nosotros que el Señor tiene todo un plan, y ese plan de ese Cristo que resucitó, que hoy se celebra la resurrección de Jesucristo, pero tenemos que entender de dónde viene. ¿Ah? Todo ese plan estaba hecho por Dios, se llama el plan de salvación, es un plan eterno. Dios sabía que el hombre habría de pecar. Dios sabía que el hombre se había de separar de él. Dios amó tanto al mundo, dice la palabra de Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan estaba concebido desde la eternidad. Antes que tú y yo naciéramos, ya teníamos a nuestro Salvador. ¿Ah? Para que no te digan, uy, cuidado con esa secta. No, espéreme. ¿Qué calidad moral tiene el que le habla a usted así? Siempre preguntas eso. Si alguien lo ataca a usted en su fe y le dice, tené cuidado porque esa es una secta, dígale, espérame. A ver, ¿tú qué calidad moral y espiritual tienes para ser tú el que digas que mi fe está mal? ¿Dónde está tu fe? Muéstrame tu fe. ¿Ah? Muéstrame el fundamento de tu fe. Yo te voy a mostrar el fundamento de la mía. De eso estamos aprendiendo hoy. Hoy nosotros no estamos celebrando paganamente este día, no nos interesa. Si la resurrección de Jesucristo nosotros la celebramos todos los días de nuestra vida, porque ¿cuántos fueron resucitados en Cristo en este grupo? ¿Cuántos fueron resucitados? Levante su mano. Gloria a Dios, muchos han sido resucitados en este grupo. ¿Por qué? Porque han creído en esa resurrección, no como un día de celebración de Semana Santa. Porque creyeron en Cristo Jesús y un día fueron resucitados de sus delitos y de sus pecados, de su muerte. Mas ahora hay vida en ti gracias a Cristo Jesús. Si tú todavía no tienes la vida de Cristo Jesús, hoy es el día. Hoy es la probabilidad de que tú puedas aceptar a Jesucristo. Yo no sé a quiénes va a llegar este video, porque esto se está grabando. Alguien va a ver este video, alguien va a recibir este mensaje si tú estás sintiendo una opresión en tu pecho. Si estás sintiendo que tu vida no tiene sentido, si tú quisieras terminar con tu vida, yo te tengo buenas noticias el día de hoy. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es el único medio al que tú puedes llegar al Padre que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es el Dios que predicamos nosotros. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que resucitó, el que se levantó en los aires y el que regresará por segunda vez por su iglesia. Somos parte de esa iglesia gracias a la fe que hemos depositado en él. Yo quiero que vayamos a otra escritura, en Lucas capítulo 24 del 1 al 12, que eso es lo que todo el mundo debe estar leyendo hoy en las iglesias. Lucas capítulo 24, vamos a ver. Lucas capítulo 24 y vamos a ir rápidamente. Vamos a compartirlo aquí en la pantalla. Versículos 1 en adelante dice, y el primer día, Lucas 24 leo, y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que había preparado y hallaron removida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando perplejas por todo esto, he aquí que se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como ellas tuvieron temor y bajaron la cara a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando estaba aún en Galilea, como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 10, las que dijeron estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres que estaban con ellas. Pero sus palabras les parecían a ellos, ¿qué? Locura.
y no las creyeron. Eso te está pasando a ti cuando le cuentas a la gente de Cristo, ¿verdad? Dicen, estás loca, estás loco. No importa, hermano, hermana, amiga, amigo. No te preocupes, que no solo a ti te ha pasado. Versículo 12. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa asombrado de lo que había sucedido. Y me voy rápidamente. Voy a saltarme aquí una parte importante, pero me interesa mucho esta. Vamos a ver, me pasé. Aquí está. Versículo 36. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea, estaban los discípulos encerrados, con las puertas cerradas. Y se les aparece Jesús resucitado. Versículo 37. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué suben tales pensamientos a sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Versículo 42. Miren Jesús cómo enseñaba. Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo les acabo de leer a ustedes un par de escrituras proféticas en el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que yo estoy tratando de hacer hoy. Que se abra el entendimiento tuyo a través de estas escrituras maravillosas para que las comprendas. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Hoy te lo dice a ti, hermano, que tú ya naciste de nuevo, hermana, que naciste de nuevo. Y ustedes son testigos de estas cosas. 49. He aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y eso vamos a hablar la próxima semana. No te lo vayas a perder. En el versículo 50 dice, entonces él los llevó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlos se fue de ellos y era llevado hacia el cielo. Después de haber adorado, ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Aquí estamos hablando exactamente donde yo quería llevarlos a ustedes. Antes del libro de los Hechos, antes de las grandes proezas que Dios hizo a través de sus apóstoles, está este momento. Ese momento de la resurrección, ese momento en que van a tocar, a buscar a la tumba y no encuentran nada, la encuentran vacía, porque la tumba estaba vacía y sigue estando vacía y seguirá estando vacía porque Jesucristo cumplió con su promesa de resurrección. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pérdida de tiempo sería esta reunión. Este video sería una basura, pero por cuanto sí resucitó, cobra todo el sentido lo que estamos haciendo, porque nuestra fe está fundamentada en el que resucitó y en el que subió a su trono y quien va a volver por nosotros. Aquellos que hemos creído en su sacrificio, en su promesa, en su resurrección, ahora somos partícipes también de la herencia de Él. Por eso les decía al principio, es incompleto el mensaje solo hablando de la muerte y de la sepultura de Jesús. Se debe de entender el mensaje de la resurrección para que cobre sentido todo lo que Jesucristo hizo sobre esta tierra. Yo quiero compartir con ustedes otra escritura que es Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Yo quiero que vea usted algo bien importante, que es lo que le estoy diciendo. Dice, el cual
fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Para qué? ¿Para qué resucitó Jesús? ¿Y qué me importa a mí que Jesús resucitó? Espérese, mire lo que dice en este versículo. No se pierda esta escritura, Romanos 4:25, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, nuestros pecados, pues, y resucitado para nuestra justificación. Aquí le subrayo la palabra, mire. ¿Para qué fue resucitado Jesús? Para nuestra justificación. ¿Para nuestra qué? Espérame. ¿Te puedes tú justificar a ti mismo delante de Dios? Tú que me estás oyendo ahorita, ¿qué excusa le vas a dar a Dios cuando estés delante de Él? ¿Qué le vas a decir al Padre Celestial de todos nosotros, al Creador del universo? ¿Qué excusa le vas a poner? No, es que estaba muy liado yo aquí. Porque así están los españoles y todos los que viven ahí, muy liados. Nunca pueden buscar a Dios porque siempre están muy liados. Pues, pastor, perdóname, no me pude reunir porque estaba un pelín liado. Dice. A él les encanta esa frase, ¿verdad? Un pelín. Ese es el Evangelio de los Españoles, capítulo 1. Estoy un pelín liado. Ese es el versículo favorito de los españoles. Estoy un pelín liado. Así le vas a decir a Dios cuando estés frente a Él, cuando te pida cuentas, cuando saques su libro y diga, aquí están anotadas todas las cosas que tú hiciste. Vamos a ver, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusas le vas a presentar? Le vas a decir, estuve un pelín liado todos los días de mi vida, por eso nunca pude escuchar tu palabra. Por eso nunca pude entender, no pude atender tus cosas porque estuve un pelín liado. Espérame, un pelín liado te va a ir un pelín al infierno. ¿Sí? Completito te va a hacer. Si tú quieres tener esa salvación que nos da paz a nosotros, que estamos en este grupo, ¿sí? Y a mucha gente que ha sido salvada, millones de millones. Mira, deja a un lado tus ocupaciones, deja a un lado tus afanes. Un momento, es por tu alma, es por tu eternidad. Deja de decirle a Dios que estás un pelín liado. Hoy, dale un tiempo a Dios, date un tiempo tú. Piensa en este mensaje de resurrección. Piensa que tú necesitas resucitar porque estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Quieres resucitar? Hoy es el buen día. Hoy es la oportunidad. Mira lo que dice Romanos 4, lo que te acabo de leer, el cual fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo no me voy a poder justificar delante de Dios. No voy a poder. Pero hay uno que me justificó a mí, que se llama Jesucristo. Usted no sabe la paz que se siente de estar escondido en Jesucristo. Yo no sé cuántos están escondidos en Cristo. Hoy acá levante su mano. Qué paz se siente, qué rico. Ya no estamos un pelín liados con Dios. Estamos reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. Cuidado con esa secta, no, cuidado que te vas a ir al infierno. Cuidado que te vas a perder. Cuidado que el diablo te está vendiendo la misma mentira que ha vendido durante años y la sigues comprando. Estás atrasado de noticias. Ya Cristo resucitó por ti para que tú resucites hoy. Que no te vendan, que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Si el diablo sigue vendiendo su misma mentira de toda la vida. Cuidado, que se pueden llevar tu dinero. ¿Cuál dinero? Mire, la gente, mire, dos cosas he visto que atacan. Dicen, cuidado porque esos te van a tu dinero quieren. ¿Y qué dinero si solo puras deudas tiene? Y de todos modos no se le pide nada. ¿Cuál es el ataque? ¿Qué secta? ¿Cuál dinero? Espérame, si el mensaje central es la salvación de tu alma. Si el mensaje es que tú te salves, pues, ¿qué justificación le vas a dar a Dios cuando estés enfrente de Él? Necesitas que alguien te justifique. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? Dígame. ¿A quién mato? No lo tienes que matar a nadie. Si ya murió hace 2000 años, ya resucitó también. Deja que Jesucristo entre a tu corazón y te dé vida nueva. Ese es el mensaje que tenemos acá. Y es gratuito. No hay que pagar nada. Y no es una secta, es bíblico. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de nuestro Salvador.
Es mensaje cristocéntrico, bibliocéntrico. Regresa a las antiguas escrituras, regresa otra vez al Viejo Testamento, al Nuevo Testamento. Vuelve. Mira, si lo que yo te estoy diciendo es mentira, lee la palabra de Dios. ¿Quién va a refutar la Biblia? ¿Quién va a decir que ese libro no sirve? A ver, que se levante alguien y diga que ese libro es escrito por hombres. ¿Y cómo? ¿Y cómo? O sea, es un libro inspirado por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. ¿Cómo hizo Dios para que este libro engranara perfectamente si la gente que escribió ese libro vivió durante miles de años? Explíqueme usted eso, por favor. ¿Por qué guarda un estilo? ¿Por qué guarda una unidad de contenido durante miles de años que fue escrito? Mire, yo escribí un libro en el cual me tardé 17 años en escribirlo y tiene unidad de sentido. ¿Sabe por qué? Por lo que lo escribí yo. Era el mismo. Nada más que cambiaron un montón de cosas en mi vida durante el tiempo que lo escribí. Pero explíqueme usted cómo se escribió un libro que se tardó miles de años en escribirse. Como que hubiera habido una mente maestra atrás de él, ¿verdad? Alguien que sí podía vivir todo ese tiempo para coordinarlo. Pues sí, resulta que sí, porque Dios coordinó su propio libro. ¿Para qué? Para ser justo y dejarle un mensaje por escrito a la gente para que después no le digan, es que a mí me dijeron, porque eso de a mí me dijeron, eso yo escuché, las palabras se las lleva el viento, pero dice la palabra de Dios, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra es eterna. Ahí tenemos fundada nuestra fe. Escudriñala, apréndela, ámala, vívela. No porque yo te lo diga, es porque Dios te la dejó a ti. No, tú no te conformes con lo que el pastor te dice el domingo. Corre a las escrituras, escudriñalas, entiéndelas tú mismo. Dios te ha dado a ti inteligencia para hacerlo. Si tú encuentras algo contrario a las escrituras que yo te diga, hermano, por favor, deséchame. Todo apegado a las escrituras. ¿Cuáles son las doctrinas torcidas? ¿Sí? Muchas veces el que acusa para quitarte la fe es aquel que solamente está justificándose porque en el fondo se siente mal, porque no busca a Dios, porque en el fondo, en su subconsciente, sabe que tiene un cargo de conciencia y sabe que está haciendo a un lado al Dios que le está esperando. ¿Sí? Por eso mira quién es el que te habla. Si te está hablando una persona que es más espiritual que tú, que busca más a Dios que tú, que tiene más frutos que tú, escúchala. Pero si te está hablando una persona que está más perdido que el hijo de la llorona, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Tú sabes dónde está fundada tu fe. Tu fe está fundada en el Jesucristo que resucitó y que vendrá de nuevo por su amada iglesia. Y termino con una escritura maravillosa que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Te llevo rápidamente a esa escritura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Con esto terminamos. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mire qué bonito. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto es importantísimo. Mire, esto está importantísimo. ¿Sí? Dice, le repito toda la escritura del 20 al 22. Hasta ahora Cristo ha resucitado de los muertos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa que es primicia? Que fue el primero. ¿Y qué significa? Que muchos más resucitan después de él. 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, ¿quién fue ese hombre por el que entró la muerte? Adán. ¿Sí? Adán pecó, por él entró la muerte. Pero ¿por quién entró la resurrección? Por Cristo Jesús, porque él sí obedeció. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Con esto cerramos nosotros esta escritura. Tenemos la tranquilidad y la certeza que en Cristo Jesús entró la resurrección a nuestra vida. Yo quiero
hacer un llamado a ti que estás escuchando por primera vez tal vez este mensaje. Tú que estás inquieto con tu vida, que estás pasando por un problema, 2 problemas, 3 problemas, 10 problemas. A ti que te han diagnosticado una enfermedad terminal, a ti que te han dicho que nunca vas a dejar de tomar esas pastillas y te condenaron y te decretaron los doctores y los médicos y te dijeron nunca vas a ser libre de esa enfermedad. Hoy te tengo buenas noticias. Yo te estoy hablando del Cristo resucitado, del Cristo que vive hoy en mi corazón y en el corazón de muchas personas y también puede vivir en tu corazón y te puede sanar de tus enfermedades y te puede dar esa resurrección, esa vida eterna. No vas a tener que justificarte delante de tu Creador el día que te toque estar ahí, porque ya has sido justificado por Cristo Jesús. ¿Quieres tú esa bendición, esa sanidad, esa resurrección, esa justificación de tus pecados? ¿Quieres que todos tus pecados sean borrados y echados al fondo del mar y hoy comiences una vida nueva, una vida de esperanza, de tranquilidad, de paz, sabiendo que tienes un Padre Celestial a través de Cristo Jesús? Yo te invito a que tú cierres tus ojos en este momento. Y por favor, todos los que son de casa, cierren sus ojos. Acompáñenme en esta oración por aquellos que necesitan recibir a Cristo como su Salvador. Yo sé que muchos van a compartir este video a sus amigos. Quiero que esta parte importante no quede fuera de este video, sino que sea una parte esencial. Esta oración, cierra tus ojos inmediatamente. Yo te guío en una oración. Cierra tus ojos. Te guío en esta oración. Repite conmigo. Padre del cielo, yo he entendido que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz y que también tú lo resucitaste para que yo pueda resucitar. Entiendo que ahora estoy muerto en mis delitos y pecados y entiendo que tú me puedes resucitar. Te entrego mis pecados, te entrego mi muerte, te entrego mi condenación y recibo tu vida, recibo tu perdón. Jesucristo, te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Hoy confieso, Jesucristo, que eres mi Salvador. Recibo el perdón de mis pecados. Recibo tu salvación. Creo en tu salvación. Y ahora sé que he resucitado en mi espíritu y un día voy a resucitar en mi cuerpo, alma y espíritu completos delante de Dios. Y no seré condenado porque ya he sido justificado. Gracias, Jesucristo, por tu obra en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús lo confieso y lo recibo. Amén y amén. Yo quiero hacer una oración por aquellos que son hijos de Dios. No te pierdas esto, no te distraigas ahorita, no te conviene. Haz esta oración, cierra tus ojos. Tú que eres hijo de Dios, quiero hacer esta oración por ti. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos, eso es. Dile, Señor, gracias por tu resurrección. Gracias porque ya me resucitaste a mí. Ayúdame a llevar este mensaje para que otros resuciten. Si lo rechazan, a ti te rechazan, no a mí. Y si lo reciben, a ti te reciben, no a mí. Úsame, Señor, como un medio para difundir este mensaje. Úsame como un medio para que esta salvación bendita y eterna llegue a muchos. No me importa, Señor, el precio que tenga que pagar. Yo lo voy a hacer por ti, porque tú entregaste tu vida por mí. Yo entregaré mi vida por ti. Ayúdame, dame sabiduría, dame fuerza, dame amor para hacerlo mientras viva. En el nombre de Jesús, amén y amén.